El Evangelio según Jesús. Ese es el título para la lección del día jueves 4 de julio. Te invito a leer el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuáles son las tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó? En Marcos 1, 14 y 15, Jesús proclamó tres partes esenciales del mensaje evangélico. Número 1, el tiempo se ha cumplido. Esto señala que el momento esperado para la llegada del reino de Dios ha llegado. Jesús anuncia que la espera ha terminado y que la obra redentora está en marcha. Número 2, el reino de Dios se ha acercado. Jesús declara que el reino de Dios está cerca, disponible para todos. Es una invitación a participar en la vida y el gobierno divino. Número 3, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí Jesús establece dos requisitos fundamentales para entrar en el reino de Dios. Número 1, arrepentimiento. Reconocer el pecado, volverse de él y cambiar de dirección hacia Dios. Y número 2, la fe. Creer en el Evangelio, confiar en Jesús como Salvador y Señor. Estas palabras resumen el mensaje triple que Jesús presentó. Marcos resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús. Sus tres partes son ilustradas en el siguiente cuadro. Encontramos profecía cronológica o de tiempo. ¿Cuál es el contenido? El tiempo se ha cumplido. Número 2, en la categoría encontramos la promesa de pacto. En el contenido encontramos el reino de Dios está cerca. Número 3, en la categoría encontramos el llamado al discipulado. En el contenido, arrepiéntanse y crean al Evangelio. La profecía cronológica o de tiempo a la que Jesús se refiere es a la de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Y lo vamos a leer para que podamos comprenderlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía que se encuentra en Daniel 9 encuentra su cumplimiento en el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Dice Hechos 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La asombrosa profecía de las 70 semanas es ilustrado en el siguiente gráfico, que tiene su punto de partida en el año 457 después de Cristo. A partir de ahí se contabilizan 69 semanas, que son
483 años literales, al punto que nos lleva al momento en que a partir de las 69 semanas hay que sumarle una semana más para cumplir la profecía de las 70 semanas. Pero en el año 27 después de Cristo, la profecía habla del ungimiento de Jesucristo. Y eso sucedió en su bautismo el año 27 después de Cristo. A la mitad de la semana dice la profecía de Daniel que el Mesías príncipe se le quitaría la vida. Y precisamente en el año 31 después de Cristo, él fue crucificado, restando así media semana más, que nos lleva hasta el año 34 después de Cristo, cuando fue apedreado Esteban. Con el apedreamiento de Esteban se cumple la profecía de las 70 semanas y lo que había sido Israel para Dios llegó a su final. Por eso dice la profecía, 70 semanas están determinadas, o en otras versiones, cortadas para el pueblo de Israel. En esta profecía, un día representa un año, tal como lo dice Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Leamos un texto. Ezequiel 4:6 dice: cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. La profecía comienza entonces en el año 457 a.C., con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén, tal como lo muestra el libro de Esdras capítulo 7. 69 semanas proféticas habrían de extenderse hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después. La terminación de la última de las 60 semanas ocurrió en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado y el mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como también a los judíos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la profecía de las 70 semanas? ¿Cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar tu fe, no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética? Si no la habías estudiado, es momento que le pongas importancia al estudio revelador de esta impresionante profecía. En resumen, la profecía de las 70 semanas es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y la confiabilidad en su palabra. Termino con el comentario de la escritora Elena White, que dice lo siguiente: el profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura. Lo dice
El deseo de todas las gentes, página 442 y 443. Que Dios nos ayude a poder comprender y a meditar en su palabra cada día más para poder tener un conocimiento verdadero de las profecías que se nos presentan según el Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga.